Un Ciencia Podcast. La intervención para luego expropiar de Vicentín es muy importante para regular y atenuar ese poder concentrado y extranjerizado que tiene el mercado. A raíz de la situación generada por el intento de intervención por parte del Estado de la empresa Vicentín, hemos convocado a José María Rinaldi, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Economía. ¿Qué es el mercado de granos? ¿Qué es el comercio exterior? ¿Y cómo funciona hoy en Argentina? Es muy importante esa pregunta porque es la base. Se ha tomado con mucha liviandad el tema de la intervención del Estado por un prejuicio muy fuerte que tiene particularmente en las ciencias económicas en Argentina del rol del Estado. El rol del Estado es fundamental en todas las economías del mundo, principalmente las desarrolladas, por el hecho de que siempre tiene alguna justificación económica y política para intervenir en áreas críticas. Los canales de comercialización del sector agropecuario, que son 2/3 partes de nuestras exportaciones, es decir, si nosotros tomamos los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario, 2/3 partes corresponden al sector agropecuario. ¿Qué particularidad tiene esto? Que es el gran proveedor de las divisas de Argentina, que sirven para importar, para pagar servicios, para amortizar la deuda, para pagar servicios de deuda. Y lo importante y la particularidad que tiene es que somos tomadores de precios. Es decir, nosotros no fijamos los precios. Los fija Chicago, Golfo de México, Ámsterdam. Además, el canal de comercialización del sector agropecuario, orientado casi en un 80%, depende del grano, pero en promedio casi un 80% a la exportación y un nivel promedio del 20% al mercado interno, lleva a que ese sector exportador esté fuertemente concentrado y fuertemente extranjerizado. Es decir, 5 empresas detentan casi el 90% del total de exportaciones de Argentina. Entonces, esto va generando la formación de sectores muy dominantes que luego arbitran entre el precio del dólar, el tipo del cambio, el precio del producto básico, esto es lo que se conoce técnicamente como commodity, y el precio en la góndola. ¿Por qué? Esta es la otra particularidad que tiene este mercado. Al ser un bien transable, el valor de exportación del bien se traslada a la góndola, con lo cual la afectan los mercados internacionales y la política cambiaria del país. Yo le cuento a los alumnos, le digo el síndrome del aceite natura. Cada vez que hay una versión de devaluación o una corrida cambiaria, desaparece el aceite natura, que es un aceite de exportación de AGD, una de las grandes exportadoras, justamente por eso, porque no se conoce el precio, entonces es retirado de la góndola o es desabastecido, ya sea por el súper o por el proveedor. Entonces tiene todas estas particularidades que exigen de una regulación económica. Es decir, los mercados totalmente abiertos siempre tienen un mecanismo simulador de competencia, que son los mecanismos regulatorios. Y en Argentina han sido desterrados, han sido aniquilados a principios de los 90 por parte de la convertibilidad y el ministro Cavallo. Es decir, han destruido, eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, sino que cada vez los mecanismos regulatorios son más fuertes, la defensa de la competencia, la simulación de la competencia. El caso de la economía más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, es muy celoso desde lo jurídico y desde lo económico con estos aspectos también, ni qué hablar de la economía europea. Entonces, la intervención para luego expropiar de Vicentín es muy importante porque implica meter una empresa testigo, una empresa pública testigo en la cual el Estado actúe como mecanismo regulador dentro de esto. Si bien no es muy importante la participación que tiene el mercado Vicentín, es el 9%, es meterse dentro del mercado para, de alguna forma, regular y atenuar ese poder concentrado y extranjerizado que tiene el mercado. En Argentina, el comercio exterior siempre estuvo atado
a empresas extranjeras o hubo algún otro momento de la historia en que no fue así? Nosotros tenemos una total carencia de mecanismos regulatorios, que se inició en la primera temporada de neoliberalismo argentina, que fue el programa de la dictadura con el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril del 76, y luego, y en forma mucho más profunda e integral, con la segunda temporada de neoliberalismo, que fue la de la convertibilidad y Caballo. Realizó un desmantelamiento de la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Hierba. La segunda temporada termina de desmantelar todos esos mecanismos regulatorios, y en la tercera temporada, que es la temporada Macri, la más corta del neoliberalismo, vuelve a hacer hincapié en la eliminación de los mecanismos regulatorio y la liberación total de los movimientos financieros, llegando al extremo de permitirte que vos exportes desde Argentina y que esas exportaciones no las liquides vía el Banco Central, es decir, no vayas al Banco Central a darle los dólares para que te den los pesos, sino que la podés dejar en depósitos en el exterior. Volviendo al caso de Vicentín, dentro de la cartera del estudio hay una altísima proporción de productores agropecuarios que han sido severamente perjudicados por estos fugadores y aventureros, ¿no? Sin embargo, no falta el que dice, ¿y cómo querés que me vaya si el Estado se está quedando con las empresas privadas? Pero justamente son los que han sido estafados por esta empresa, y otros no, pero digamos, la mayoría de las entidades gremiales, salvo algunas excepciones dentro de la Federación Agraria o de la Sociedad Rural de Córdoba, han hecho notar que el perjudicado es no solamente la banca pública, sino el Estado, ¿no? Porque han sido estafados los productores, otros proveedores y el Estado, que le dio irresponsablemente financiamiento a través de los bancos públicos, que fueron el Banco Nación. Fíjate cuáles son los bancos acreedores: el Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad y el Banco Hipotecario. Toda banca pública. Después los privados, un poco el Itaú y otro poco el Macro, y el resto es la banca amiga, digamos, en ese momento de la parte partidaria. Bueno, y para terminar, profesor Rinaldi, si nos podría hacer un cierre en base a cómo ve usted la economía a partir de la pandemia mundial, qué perspectiva ve globalmente. Hay un cambio de paradigma a nivel mundial. Esto va a estar presente, esto es un golpe fabuloso a la economía real, que es la que vale. Lo otro es la parte monetaria, de burbuja. Es muy importante. Las economías de todo el mundo y las desarrolladas se están derrumbando fabulosamente. España, Italia, Francia van a caer, van a perder entre 2 y 13 puntos. El Reino Unido más de 10, Estados Unidos también, nosotros casi 10, Brasil también. Digamos, de esto no queda nadie liberado, más allá de la política sanitaria de que hayan utilizado, porque no hay una correlación entre política sanitaria prudente, digamos, y agresiva contra el virus, con resultados económicos. Está totalmente demostrado, inclusive econométricamente demostrado. Por más libertario en lo económico que quiera ser, los PBI van a caer casi en 2 dígitos en todas partes. Por ejemplo, las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional están dando un rebote para el 2021. El rebote real va a ser cuando la vacuna elimine la incertidumbre, se vuelve a consumir, y el consumo es el principal motor de la economía, porque cuando la gente consume, las empresas invierten, se mejora la exportación y, digamos, eso activan a todos los componentes de la demanda. Hasta que salga la vacuna, es importante el rol fundamental del Estado. Olvidarse de las cuestiones de la prudencia monetaria, de la prudencia fiscal, de los adalid de la responsabilidad fiscal. No dicho por mí, dicho por la Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, dijo: no es tiempo de conservadorismo, es un momento típicamente keynesiano. Dicho por economistas de la OCDE, que es un organismo público internacional fuertemente neoliberal, y dicho inclusive por Henry Kissinger, ¿no? Hay que establecer un plan Marshall, dijo. En el tema de la expansión monetaria,
No se discute, ni en Europa ni en Estados Unidos. Estados Unidos, más de 3 billones, más de 10 puntos de PBI. Europa, 750.000 millones de euros en una primera etapa. Chile, una economía fuertemente neoliberal, 9 puntos. Otra economía neoliberal, Perú, 6. Nosotros 2 puntos. Es momento de dejar el manual de emergencia neoliberal. En este momento hay que hacer un gran esfuerzo, sin prudencia ni monetaria ni fiscales, en atender el tejido social, que no se termine de romper, y el tejido productivo, principalmente la pyme, pero también algunas grandes empresas que están pasando un momento muy difícil y que es fundamental la asistencia, pero la asistencia real, oportuna, a la producción y el trabajo. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.